Buenas, ¿qué mi Fercho? Buenos Hola, aquí. días, tardes, noches. Volvimos a lo normal después de la última vez. Ma, ¿en qué eso de buenos días, buenas tardes o buenas noches? ¿En qué horario más nos verán? Quien nos vean. Es Si indiferente. alguien nos ve, En mae, la noche. Susti- depende, depende. Sustituyendo el 42 a medianoche. Varalón. Mae, es que digamos, si es un clip, pues. Hijo de puta, ya, mae. Suave, Ya la tranquilo, cagué, ma. sí. Si es un clip, puede ser a cualquier hora. Ujú. Y, mae, si es como un episodio, yo pensaría que en las noches, mae. O Ah, bueno, ¿usted cuándo consume más podcast? Yo recomendaría de la manera en que yo lo consumo, que es en el tráfico vial de camino al trabajo. Ok. Y a veces, mae, mientras estoy trabajando, igual estoy escuchando y estoy breteando, mae. Pero entonces consume más audio que video. Ajá. Bueno, yo también. De hecho, parte de mis funciones en el trabajo también son un poco ahí operativas. Entonces, mientras estoy trabajando hay archivos y todo, dejo de fondo Uno un se podcast y voy entretiene ahí, escuchando. ajá. Entonces, sí, yo creo que es más... Bueno, cuando estoy en la casa, digamos, pongo atención más a la parte visual, pero creo que sí, es más Entonces como audio. escúchennos y déjennos ser su compañero de tareas. Déjennos entrar a su carro, a su casa, a su cuarto. A su cocina. A su cocina, eso sonó como raro. Pero sí, sí, no, mae, gracias más bien para los que nos ven, nos escuchan. Aquí estamos pulseándola, Dándole con todo, mae, siempre. dándole bonito este 2026, esperando seguir Mae, mejorando. ¿sabe qué le iba a decir, mae? También ya un poco más desintoxicados de mae, lo que fue esta campaña política plagada de polarización. Mae, siempre son así, obviamente, es como, valga la redundancia, ¿verdad? Decir como campaña política y polarización, pero esta vez, mae, me sentí, mae, personalmente asqueado. Así, llegó un Sí, momento en el que yo dije, mae, ya, mae, me siento empachado de esta vara, quiero que termine ya, mae. yo creo que es que, como se vive cada 4 años, Está tuanis que la gente se involucre, mae, porque de eso se trata, eso es la democracia, pero no le digan a la gente por quién tiene que votar, mae. bueno, sí, ¿qué lo La asqueó? gente no es estúpida, ¿Qué, mae, eso, de qué, eso. ¿Qué se sintió más asqueado por...? Mae, ¿sabe qué me asqueó? Ver un montón de influencers diciéndole a la gente por quién tenían que votar, cuál era la opción correcta, mae. No, mae. Está bien, mae, la democracia es que cada quien elija lo que le parezca correcto y que nadie se juzgue, ¿me entiende? Porque al final de cuentas es la libertad de elegir la persona que uno crea más capacitada o lo que sea. Pero, mae, cuando usted agarra como esas herramientas y su canal de difusión, sus seguidores, para decirle a la gente, mae, usted tiene que votar por este y por este, o no vote por este porque esto y esto, mae, no, mae. Y entiendo que cada quien difunde su mensaje y por eso son influenciadores, digamos, porque intentan influenciar en la gente. Más, Pero, ajá. mae, no, mae, o sea, la gente no es estúpida, dejen esa vara. Voten por quien ustedes consideren correcto y dejen que la gente decida también, mae. Más que creo que eso No es es que un... cada quien cree que tiene la verdad, mae, y es la vara más subjetiva del mundo. Totalmente. Lo que iba a decir es que creo que es un factor diferenciador o, bueno, sí, un factor diferente para esta campaña, y es que cada vez la figura del influencer ha agarrado, por decirlo así, o sí, definitivamente ha agarrado más fuerza o más relevancia o más, valga la redundancia, influencia, en las personas. Entonces tal vez hace 4 años ya existían claramente, pero pues no, No no eran intentaban influenciar en la política. exacto. Y por lo que entendemos y sabemos, el tema de la propaganda, Ujú. nada, o sea, nada fuera de la realidad es que estas personas hayan sido financiadas o les hayan pagado los partidos para que Mae, hablaran de... puede pasar. Es una realidad, sí pasa, mae. A como muchos mae simplemente sueñan con un mundo utópico y se dejaron enamorar por una idea o por un plan de gobierno y quieren o creen demasiado necesario convencer al resto de la gente de que esa es la idea. Bien por ellos, mae, que comulgan con una idea, pero no le digan a la gente con qué idea tiene que comulgar, mae. La gente no es estúpida, la gente decide con base en su propio universo, en lo que vive, en lo que enfrenta todos los días, en lo que siente que requiere prioridad solucionar en su vida y lo que sea que alguien le ofrezca que solucione eso o que le dé un mejor panorama, eso es lo que la gente va a votar, mae. Es que sí, es un tema amplio, pero bueno, todos los temas son amplios, pero coincido con usted en que, no intente convencer a alguien, que a un final, pues, es un poco irónico, porque eso es lo que trata de hacer las campañas políticas, Sí, ¿verdad? mae.
llegar y convencer a la gente. Y a un final, usted puede querer votar por alguien con quien se siente identificado por sus ideales, mae, pero no necesariamente a un final esa persona pues lo va a representar, pues porque va a depender de si la mayoría quiso inclinarse por ese político o esa persona que está ahí como opción, mae. Pero, mae, yo lo viví en mi trabajo, de hecho, mae, Ujú. en donde primero habían personas que le cuestionaban a uno si uno iba a votar o no, por quién iba a votar, y también viví, mae, que hubo diferencias entre compañeros Sí, que sí, se sí, sí. terminaron peleando entre ellos. Hace rato que no se daba eso, mae. Siento yo como que la gente tuviera disgustos por ideologías o, mae, por ser seguidores de un partido político u otro. Esas varas pasaban, mae. Yo me acuerdo cuando yo estaba carajillo, que yo me agarraba con un compa porque en mi casa iban con Miguel Ángel y en la casa del mae iban con Corrales, por ejemplo. La gente, mae, de 20 y así ni iban a saber qué putas estoy hablando, pero, o sea, eran candidatos de la Unidad y de Liberación de hace un vergazo de años. Mae, y es que a un final, yo sé que siempre, tal vez la palabra que sirve más para resumir esto, un atajo cognitivo, mae, es el tema de, me pongo a veces conspiranoico, pero es que es la realidad, mae. Y es el hecho de que a un final, todo eso que sucede o que provoca esto es lo que le sirve al sistema, mae, y a este tipo de sistemas para que siga funcionando. O sea, que la gente se divida, que la gente discuta, que la gente pelee, mae. Divide y Divide vencerás. y vencerás, mae. O sea, es una estrategia que no sé si Es una lo máxima. exacto, y tal vez se lo reconocen más como al imperio romano, mae, pero no sé si será realmente, o sea, si se le atribuye a ellos directamente, pero bueno, es algo que todavía se usa y se sigue utilizando. Y mae, usted no lo ve, solo no se ve, mae, en la parte de elecciones o de Ujú, partidos políticos, mae. Se ve cuando como el tema del feminismo, ma, con el tema del racismo, en donde ponen al pueblo a luchar o a discutir por ciertos temas, ma, en ujú. vez de, yo sé que suena utópico, pero en vez de buscar cosas que nos unan, ma, Imagine all- Sigue hablando. que The las cosas que nos unan, people ma, porque somos living seres life in sociales, que necesitamos peace. querernos y amarnos y estar juntos. Pero no, de verdad, ma, y a un final esa polarización es lo que es parte del mismo sistema y lo que necesita para que a un final, Dima, solo necesitan cierto porcentaje, a un final para poder quedar en el poder Mae, me alegra, digamos, me alegra de corazón que la gente se volviera a involucrar, porque eso es lo que se necesita, que la gente vaya y vote por quien se sienta representado o representada porque o... bajó el porcentaje de abstencionismo. Exacto, mae, con solo eso ya es ganancia, digamos, que chiva que la gente se involucre, pero Sí, mae, sí. que la gente vaya y vote por quien le dé la gana y que eso no sea un motivo de darse de pichazos en la calle, mae, o de estarse ofendiendo y mae, tampoco, digamos, la democracia debería ser madura, per se, digamos, si ya es democracia. Si gozamos de eso, mae, si es una vara que yo a veces siento que es una vara que damos muy por sentada, mae. Y por eso pasa como que la gente se preocupa por otras cosas en lugar de decir, como fue puta, mae, tenemos la posibilidad de ir y votar por quien nos dé la gana, de abiertamente, mae, manifestar por quién creemos o por quién vamos a votar, sin que eso nos genere una repercusión más allá no sé, mae, discusiones con compas o lo que sea, que tampoco debería pasar, pero está bien mal, la discusión sana, todo bien, pero ya lo que son críticas y pichazos y la vara es una estupidez. Entonces, qué chiva que podamos vivir eso, pero ojalá que realmente entendamos lo valioso que es y que no lo demos por sentado, sino que lo peleemos, que lo tengamos Mae, siempre presente. La gente que no va a votar, mae, yo sé que cuesta mucho a veces y uno dice, mae, es que ninguno me representa. sí, sí, Pero por entonces ejemplo, sí, mae, intentar hacer un voto útil, weón. en mi caso, mae, yo pues tengo otros ideales Ujú. y de hecho a mí me preguntaban, El rastafarismo. no, 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 Ok, para ok. nada. O sea, es como, madre, tal vez el conjunto de ideas, de cosas que me parecen correctas, pero ni rastafarismo, ni Mal, yo budismo, sé, ni weón. comunismo, ni... creo que, muchas... O sea, todos tienen cosas positivas y cosas buenas, Ujú. madre. Sé que probablemente no vaya a inventar el agua tibia, pero pues tengo mis propias ideas. Y no creo en el sistema y no creo en este sistema, mae, y de cierta forma, em, tal vez en esencia sí creo en la democracia, pero no como hoy se Ajá. vende, por decirlo Ok. así. Y al inicio pues no iba a votar, mae.
Y eso generaba, yo le decía a la gente, no, es que yo no voto, yo no voy a votar. Y Qué enojo, malestar, uy, así, se ajá. molestaban, querían discutir conmigo. Tengo mis argumentos, digamos, no Ok, lo digo por ok. decirlo. Entonces por allá, pues De argumentaba ahí, las mae. cosas y la gente se queda como, mae, sí, tiene razón. Pero puntualmente, recapacité, o sea, pensé un poco y dije, mae, por más ideales de cosas que yo crea la forma correcta en la que podríamos funcionar mejor como sociedad, indiferentemente de eso, pues hoy en día y ahorita hay otra realidad, mae, Ujú, y no me puedo escapar de esa realidad y tengo exacto. que adaptarme al hoy, mae. Quisiera que las cosas fueran diferentes, pero no por querer y tener mis ideas, voy a tal vez ahorita, hoy, generar algún tipo de cambio. Y sí, mae, tal vez sí terminé votando, tratando de más como evitar algo que Ajá. pensando en que por una Sí, solución. sí, un voto útil, man, al final, porque no era como el candidato de su preferencia, sino quien usted pensaba que podía generar menos daño, por así decirlo, desde su perspectiva, man, o una hora Correcto. así. Que a un final es lo mismo que sigo, o sea, entiendo que no va a cambiar nada, mae, o sea, a un final quien gobierna es pues el sistema en el que estamos. Yo lo que siento es, mae, básicamente que es poco representativo. Por ejemplo, el hecho de que usted no tenga la oportunidad de elegir a los diputados directamente, como que usted diga, mae, yo voto por Royd. Ujú. No se puede, mae. Entonces, los mismos partidos Sí, porque colocan es un tema de en puntuación. los partidos dicen, mae, Royd, usted es un mae que ha sido muy tuanis y que siempre ha estado conmigo, usted va a ir de primer lugar por San José. Ujú. Y si usted es un partido que obtiene una cantidad decente de votos, de fijo va a quedar Royd por San José, mae. Y en segundo lugar va Fernando, que ha sido tuanis, pero no tan tuanis como Royd, mae. Y tercero ahí consecutivamente en todas las provincias. Y usted simplemente dice, mae, le doy mi voto al partido de Royd por Alajuela. Y los que sea que haya puesto el partido según la cantidad de votos, mae, la cantidad de diputados que pegue en esa provincia o en todas las provincias, mae. Y Entonces llega es, gente que uno ni conoce, weón. exacto, y es complejo, ma, porque se supone dentro de este sistema que Gente que ni vive, mae, en las provincias, se postula como diputado por una provincia, mae. y se supone que representan a las personas de Y, la mae, provincia. no Y conocen alguien problemáticas, no por conocen favor, nada, que alguien weón. me diga o lo ponga ahí en los comentarios, ma, ahí en el chat o donde quiera. Mae, cuando un diputado ha llegado o les ha preguntado o ha utilizado algún sistema para saber cuáles son las dolencias que se tienen en esa provincia para hacer una propuesta de ley, mae, y llevarla a la Bueno, asamblea. mae, obviamente cuando los más están armando ahí como toda su estrategia, van y recorren la provincia y hablan con todos los grupos Para económicos y buscar con todo el votos al mundo, inicio. exacto, mae, parte de la vara, y supuestamente en un modelo utópico para entender cuáles son las necesidades de la provincia, de qué tipo de proyectos se pueden impulsar, qué se puede hablar en comisiones como para facilitar ciertas varas, etcétera. Pero también una vara siento, mae, que respalda como este tipo de sistema es que también se toman muchas decisiones. Mae, qué viaje este, mae. Siga, siga. Se toman demasiadas decisiones a nivel o de importancia nacional. Sí, Entonces no es solo como en lo provincial que enfocan ciertos esfuerzos, sino como mae, varas nacionales que son mae, que repercuten en el pueblo y no súper, súper. en una provincia. Correcto. Ma, es que... Correcto. Ma, no, es que está... Claramente, pues, tengo que estar ocupándome de la parte de la producción. Entonces Dale, 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 estoy en dale. Ya, eso, ya, ma. mae, ya. Si alguien nos ha visto mae, más de una vez, ya se la saben, ya saben cómo es la vara. Exacto. Y usted debería ser más empático en ese sentido. Usted ahorita está fluyendo, Yo ma. nada más Yo fluyo, estoy mae. tratando de seguirle el hilo y aparte ver que Usted la fluye y producción... soluciona, Correcto. Ajá. Y hay algo que no está pasando, pero bueno, que aquí... Dos en uno, multitasking. pero que siga aquí sucediendo. Ma, sí, es un sistema que a un final yo decía, ma, si usted utiliza la lógica, usted dice, ma, ok, nosotros elegimos a estas personas porque tenemos una necesidad, la cual elegimos a las personas para que solucionen nuestra necesidad. Ujú. Pero si estas personas solucionan nuestra necesidad, no vamos a necesitar de ellos. Entonces, si ya no vamos a necesitar de ellos, pues no vamos a tener que elegirlos y ellos ya no van a tener estas posiciones de las cuales sacan provecho. Entonces, claramente siempre van este tipo de sistema, ma, sí, este tipo de sistema en el que vivimos, pues va a necesitar que la gente necesite. Que tenga Entonces, necesidades, que que tenga tenga necesidad de necesidades. necesitar. Correcto. Mano, no, o sea, sí entiendo eso, mae, pero también por otro lado, más bien viéndolo, digamos, desde la otra acera, a mí sí me parece conveniente que exista una reelección
no indefinida, pero por lo menos de un periodo más, como en Estados, mae, como en Estados Unidos. ¿Por qué? Mae, porque hay un ego político demasiado grande, mae, y si no que lo diga la oposición de cualquier gobierno, es como, mae, el gobierno va a hacer una vara tal vez que es buena para todo el país. Ah, no, le va a dar demasiada popularidad a esa vara. Boom, mae, métale 8,000 mociones o no sé cuántas, mae, las que sean permitidas. Mae, nada más para dilatar la discusión de la vara, para que al final no se dé, ¿me entiendes? Es un juego muy político, mae, que no siempre... en un escenario ideal se discute lo que sea, que se tiene que discutir. Si es una vara para el bien del país, se vota y queda aprobado y listo, porque todos estamos de acuerdo en que el país necesita mejorar varas. Pero si es una vara que lo hace popular a usted, mae, y usted tiene aspiraciones o lo que sea, mae, y me jode a mí, entonces no, mae, no va, se lo bloqueo y le meto 1000, mae, excusas para bloquear la vara, etcétera. Mae, hay grupos de interés que han financiado también carreras de gente a la Asamblea Legislativa, y entonces usted nota, mae, el lobby, usted ve la vara que hay gente que se ve, mae, demasiado comprometida en no poder votar un proyecto u otro porque el grupo que la financió está súper en contra, etcétera. Entonces, mae, no es un sistema sano, por así decirlo. Correcto. Es que y nos hacen creer, mae, que es como que la vara funciona como un ajedrez, mae. Y realmente no sí, es no, así. digamos. Es que, mae, no responden ante las necesidades o los intereses del pueblo, No inmediatamente, sino mae. del capital, mae. Ujú. Si a un final es algo que ayuda al pueblo, pero que afecta al capital, mae, a los dueños, o sí, a los dueños de los medios de producción, mae, no va a fluir, o sea, no va a ir, esa ley no se va a aprobar, mae. Y creo que en el tercer mundo es cuando uno se da más cuenta de esas cosas, mae. Todavía en primer mundo, mae, usted sí ve como más legislación en pro del bien común, ¿verdad? Y usted, mae, nota como una distribución justa de los impuestos, mae. Y usted va y, mae, y lo que sea que le rebajen, usted lo paga con gusto porque ya eso le da una buena calidad de vida, más allá de cuál sea su salario o de qué condiciones tenga usted, mae. Ya por eso es primer mundo, weón. Ma, y es que el neoliberalismo, que es esta inclinación política, ma, en la que estamos y tenemos, es todo como inclinación hacia la parte privada, ma, y menos poder hacia la parte pública. Y obviamente uno entiende, hay cosas que ahora hablábamos, por ejemplo, el tema del salario escolar, ma, Ujú. hay cosas que a un final la parte pública también hace un mal uso de los recursos, Es ma. que lo digan las convenciones colectivas, mae. Correcto, pero mae, también por otro lado, la parte privada a un final va a responder por sus intereses, por sus Ujú. rendimientos, mae, y les va a valer verga muchas veces, o eso es lo que se ve reflejado, si le beneficia o no al pueblo o hasta la parte ambiental, mae. Pero, mae, le voy a decir una vara. Por ejemplo, hoy en día las empresas, por lo que usted quiera, son más responsables con el ambiente, Pero digamos. porque hay leyes que se los Exacto. exige. Entonces, está bien, mae, y hay objetivos de desarrollo sostenible y toda esta vara. Entonces, muchas se han alineado con la vara y son responsables en lo que la ley les establece. Pero, mae, no solo en ese sentido, sino también en el sentido de beneficios, mae. La empresa privada se preocupa, digamos, por darle buenas condiciones al empleado, o por lo menos las mínimas, para que desarrolle el trabajo que se espera y para que al mismo tiempo sea una persona, mae, que viva bien, ¿me entiende? Que tenga salud mental, en algunos casos, digamos, en la mayoría, o en algunos. Pero, mae, si usted compara como las varas del sector público con el Estado, se da cuenta, mae, que por muchos años el Estado ha sido una piñata, mae. ¿Por qué? Porque en la empresa privada, sí, mae, y hay unos que ponen el capital, mae, le dan el brete a uno se beneficia, haciéndose cargo de sus obligaciones, etcétera, a través de un salario y disfrutando, mae, de momentos de ocio, y los mae se benefician con todas sus ganancias. En el sector estatal, mae, le estamos financiando al Estado varas que no existen en el sector privado, mae, y que resultan odiosas cuando se hace la comparación, que usted dice como, esto en el sector privado jamás sucedería, y en el sector público se ofenden porque les hagan una evaluación de desempeño, cuando usted en el sector privado, si no funciona, no funciona, ma. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hacer una distinción si las dos son empresa? El Estado es una empresa, el sector privado es otra empresa, y cada una tiene que funcionar, ma, y tener fichas que hagan que la vara funcione bien, ma. Sí, sí, ma. Solo por poner un ejemplo, weón. Otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, ma, el tema de sustancias que afectan a la parte social, ma, en donde hay cosas que son legales, hay otras que son ilegales, ma, que a un final, de todo esto mismo que hablábamos, hay también una influencia económica de la parte ilegal, y háblese del narcotráfico y todo lo demás, ma.
Pero hay cosas, sustancias, productos específicos, mae, que son legales y que son de los más que afectan a la sociedad, mae. Y de hecho, sobre ese mismo tema, traíamos relacionado a la parte Mae, también de la ley, de aprobaciones de leyes y de esos temas que a un final hay. Específicamente esto que traíamos a conversar, mae, sustancias que pueden ayudar a mejorar ciertas situaciones y del mismo trajín y estrés del día a día, mae, que pueden ayudar a las personas que por intereses privados y y otros lados, mae, pues no se aprueban o no se permiten y no necesariamente sea malo para la sociedad. mae, eso o un panorama extremadamente conservador. Yo creo que, digamos, Ujú. cada país va legislando en pro de sus necesidades, ¿verdad? Inmediatas o a mediano plazo, mae, ojalá fuera a lejano plazo, porque denotaría un estado que es previsor, digamos, Ajá. y que entiende qué necesidades va a tener y va actuando de manera adelantada. Pero en nuestro caso, actuamos tardísimo, entonces Siempre, siempre, todo vamos claro. legislando conforme ya tenemos un problema. Mae, que se dispararon los homicidios y Sí, sí, apagando que incendios. entonces vamos apagando ese incendio, mae, vamos a aprobar la extradición y vamos, no sé, mae, por poner un ejemplo. Que, mae, qué dicha que igual se hace, pero se hace tardísimo, entonces cuando ya el problema nos explotó en la cara, ahí es cuando ya se aprueba la ley, mae. Si es que se aprueba, hay varas que igual nos explotaron en la cara y que siguen ahí, mae, porque hay un cálculo político que sí, que no, y se discute y que no avanza, etcétera. Entonces es complicado, pero por ejemplo, con el tema de las sustancias, hay Tenés la nota países, por ahí. mae, tengo datos, pero digamos, hay países que han considerado apropiado la legalización de algunas sustancias. Por ejemplo, mae, empezando por el mundo inició, ¿verdad? Después del contrabando, por ejemplo, que se daba con el alcohol, Ujú, entonces se legalizó como una ujú. respuesta a ese contrabando que se estaba dando. No sé si pasó lo mismo con los cigarrillos, pero me imagino que sí, porque inclusive pasa hasta en la actualidad, que se Ujú, sigue contrabandeando, solo que en menor medida. sí. Después, ma, en un contexto más reciente, se da la legalización del cannabis en distintos países o en estados de algunos países, etcétera, porque comprenden que ya es una vara con la que hay que convivir. Ujú, Hay un consumo demasiado grande, es una vara que podría dejarle ingresos al Estado y que lejos de generarle ingresos está produciendo un gasto de todo lo que es el combate en contra de varas que tal vez no representan un daño tan grande como el consumo de otras sustancias más fuertes. Entonces hay estados o hay naciones que han dicho, aprobamos el cannabis, aprobamos la psilocibina de hecho, que se esa deriva era, de los hongos. ajá, que esa era la nota que traíamos, que en Australia el gobierno aprobó, o sí, hizo legal el consumo o creo que medicinal Me parece que es con fines con terapéuticos, fines sí. terapéuticos, el MD, resumiéndolo, es MDMA, y la psilocibina, que es una sustancia que produce el hongo, y que también lo tiene el LSD, que el LSD es una sustancia Ok. semisintética porque se produce en laboratorio, pero mae, viene también, o sea, es sustraída del hongo, Ujú. y por eso, pero se produce en laboratorio, por eso es semisintética, mae. Entonces Hay es interesante, ajá. Australia lo hizo con fines terapéuticos. Hay países donde es legal simplemente porque sí, independientemente de Mae, cómo usted lo use. de hecho ahora estaba buscándolo, estaba viendo información, es que, bueno, ve ahí, estaba buscando información, mae, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y en el caso por ejemplo, del MD o la psilocibina, no hay una ley específica que la prohíba. Es como que hay un área gris Hay un porque no área hay gris, no hay legislación, lo que veníamos legislación, hablando, y mae. si no hay algo que lo prohíba, entonces no puede decirse que es ilegal, De mae. hecho, ha resultado parecido con el tema del cannabis, porque en Costa Rica el consumo no es penado. No sé, mae, No, de ninguna sustancia es ok, penado, de hecho ahora lo no es leía. penado. Y después, mae, si usted tiene, creo que tiene como una cierta cantidad, mae, que usted puede tener y justificar que es para consumo. Pero hay una vara que queda como a criterio del oficial. Entonces es como que si el oficial dice, ah, no, mae, esa vara es venta, Ujú. mae, lo joden. Y si la vara dice, ah, no, es consumo, mae,
Y yo no estoy seguro si se lo quitan o no. Sí, es Pero muy hay ambiguo. tantas áreas grises que Ajá. no hay como una manera estandarizada de actuar al respecto, sino que queda como muy a criterio de cada persona y Sí, cada cabeza es un mundo, mae. lo que es ilegal es que usted plante, digamos, ajá, que usted cultive la sustancia y Pero si es que haga el permitido el trasiego, lo venda. consumo, no es permitido cultivar una cantidad que usted pueda demostrar que es consumo propio. Es que eso es lo que queda muy abierto, pero Ajá. creo que han habido casos en los que se ha justificado y se ha defendido. Creo que hubo un caso de un abogado en Mae, Alajuela que es un mae que vivía como a los 50 metros del OIJ y, o de los ajá, tribunales de Alajuela, sí. siempre hay que estar cerca del enemigo. Y él logró justificar que lo que él cultivaba era para consumo propio. Entonces, mae, probablemente si usted tiene un buen abogado o si usted tiene un abogado que conozca el tema, pues, y se ve implicado en una situación de estas, probablemente se pueda defender. Pero, mae, ya si no es comprobable y, pues obviamente pues es ilegal. Y sí, usted puede consumir, pero y queda mucho a criterio del oficial en este caso Ajá. que lo esté deteniendo. Pero el consumo de estas otras sustancias, Por ejemplo, mae, en Costa Rica últimamente nunca lo he hecho, pero he escuchado mucho de personas que consumen microdosis ujú, de psilocibina ujú. porque consideran que les ayuda a concentrarse más, a llevar una vida más activa, etcétera. Y según lo que tengo entendido, por ser microdosis, como que realmente no inciden en su comportamiento o no son como socialmente peligrosas, por así Sí, decirlo. mae, claramente ninguno de los dos No soy un experto en la somos vara, solo estoy diciendo expertos, lo que he escuchado, no me hagan correcto. caso y no vayan a Yo en hacer mi algo caso, porque yo lo dije. Yo en mi caso tampoco soy experto, pero mae, el tema sí me interesa, sí Ok, me ha gustado y sí he tal vez investigado un poquito, ajá. pero repito, no soy experto, Solo mae. tripié, dice el mae. Sí lo he hecho y tripeado, les puedo contar mis experiencias, mae, puntualmente sobre este tema de fines terapéuticos, que hoy en Costa Rica es permitido, mae, igual, recomendado, sí, por un médico Diagnosticado ahí. diagnosticado, ajá, No, o tiene otro diagnosticado nombre. no, mae, como referido. Ajá, tiene otro Sí, nombre, como pero recetado, ajá, mae. Sí, recetado sí. por un médico, mae, igual el consumo de cannabis, Ujú. igual por fines terapéuticos. Pero mae, la justificación en este caso del MD y de la psilocibina, que el MD creo, mae, bueno, ajá, es éxtasis y eso sí es totalmente eh, No sé, pero suena dañino, pero. químico, Ajá. ajá. Suena, más sí, probablemente yo no sé si hay cosas que banean, ¿verdad? Por uno mencionar este tipo de No tengo temas, pero idea, pero lo bueno. estamos hablando desde un punto de vista social, mae. Ujú, ujú. Pero bueno, Problemáticas. lo que se aprobó en Australia, ma, Ujú. es porque estas sustancias normalmente liberan muchísima serotonina, ma. Sabemos que las otras que son más adictivas liberan dopamina, pero se tratan o se utilizan para trabajarla o para tratar la depresión, ma, Ajá. para tratar adicciones, que creo son las dos que recuerdo, ma, y tal vez lo voy a enfocar en eso. Y sabemos que hoy en día, ma, es un mal social el tema de La la ansiedad, ansiedad, ma. sí, sí. Leía lo del tema del MDIS para tratar el estrés postraumático, ma, en casos de personas que han estado en la guerra o Ujú. han dado servicios de rescate o médicos y ven escenas pues traumáticas. Ajá. Entonces se ha comprobado que estas sustancias ayudan a tratar eso, mae. Y en el caso de la psilocibina también ya hay muchas pruebas científicas en las que se ha logrado comprobar que ayuda a tratar igual la ansiedad y mae, el tema de las adicciones. Ujú. Mae, por ahí leía que lo que hacían estas leyes, lo que hacían responsables eran al profesional que recetara Ok. la sustancia y no tanto a la persona la cual la estaba recibiendo, mae. Y yo puntualmente, mae, voy a hablar de un caso personal, pero mae, me quiero exponerlo. Yo hasta hace unos 5 o 6 meses consumía marihuana, mae, Ok. y quise experimentar con el LSD y de cierta forma, o sea, no voy a dar detalles, si usted quiere pues me pregunta, mae. Pero a través de esto, mae, por alguna razón, tal vez no la que uno espera, me provocó dejar de consumirlo y hoy en día pues no consumo absolutamente nada. Ok. Y, y para mí, desde mi experiencia, fue a través de haber hecho uso del LSD y haberlo Ujú. combinado, mae. Igual, mae. O sea, yo voy a decir una vara, ni lo recomiendo, No, sí, que no quiere decir que lo estoy recomiendo ni yo. promuevo su desuso. O sea, no me interesa lo que cada quien haga, mae, con su vida y con sus hábitos.
Pero hay experiencias de gente que son buenas, o por ejemplo a este mae le ayuda a hacer esa vara. Conozco gente que únicamente, por ejemplo, ha consumido cannabis y que tienen alguna predisposición porque, no sé, mae, ¿verdad? Alguna vara ahí de salud mental y más bien les ha afectado muchísimo y se ponen paranoicos y Ma, es que etcétera. lo que... Entonces, mae, siento que a quien le beneficie que lo use y a quien no que lo omita, mae. Ma, yo es algo que digo normalmente y es el hecho de que para mí era muy medicinal, o sea, Ujú. no fue recetado por un profesional, Usted se pero autorrecetó, yo me mae. autorreceté, ma. Digo, mae, me siento muy ansioso. Ma, y me ayudaba muchísimo, me Ajá. ayudaba. Yo tengo TDAH, ma, Ok. trastorno de déficit atencional, Diagnosticado. diagnosticado desde niño en la Se escuela. diagnosticó también, No, no, mae. no, no, La o vara sea, me huevo. lo diagnosticaron profesionales en la Ok, escuela ok, ok. y lo que pasa es que en mis tiempos, ma, sí, ya estamos viejos, Ajá. en mis tiempos, ma, no era algo tan importante y tan relevante, Ajá. yo estuve Sí. en adecuación, ma, me No metían en un estaba tan aula, visibilizado como ahora, eso fue quizás. en una escuela en Heredia, me pasé a vivir a San José, mi mamá pues por recursos y demás no le dio seguimiento en esa escuela tampoco y pues algo se desentendió Y mae, pasó lo que pasó. y pasó lo que pasó. Pero mae, me ayuda mucho al enfoque, a concentrarme, mae, a estar aquí ahora y todo lo demás. Pero como todo, mae, y que creo que es uno de los males del ser humano y es que abusamos de las cosas. Ajá. Entonces llegó un momento en mi vida en el que estaba pues abusando de la sustancia, que es algo que también, mae, según estudios, una de las cosas es que provoca la marihuana no se sabe si es que la provoca o es que si usted lo que se dice es más bien que usted tiende a padecerlo Ok. y que la marihuana, ma, el cannabis se lo evidencia. O sea, Ok. como que le dice, ma, usted está propenso a padecer esquizofrenia o Ajá. usted es propenso, Sí, se lo muestra de una manera más tangible, se lo muestra, así. mae. Yo también me voy mucho por la parte, pues, espiritual, mae, Ujú. ahí, y Ya, ideológico. Rastafari. ¡Ya! Mae, yo lo siento más, yo sí siento que todas estas sustancias que vienen de la tierra, o sea, que vienen de la tierra, mae, pues tienen su propósito y su ayuda, mae, y lo acercan a uno más a ciertas cosas, pero bueno, no me voy a desviar del tema. Mae, y personalmente, pues yo siento que la evidencian a usted cosas en las que usted llega a abusarse. Por ejemplo, algo muy conocido, el hecho de que uno fuma y le da la monchis, o sea, le da esa Ajá. gula de estar comiendo y comiendo. Yo en su momento yo dije, mae, no es que la marihuana me provoca eso, sino que me está evidenciando que yo tengo este problema de que cuando lo hago, pues mae, abuso y empiezo Mae, a comer vieras que más. no estoy tan de acuerdo en eso, Es, mae, no, no, es muy porque... personal. O Ok, sea, y ok, yo lo trabajé de esa forma. ok, Todo lo que estoy hablando es de una experiencia muy personal. ok. No es que tal cual a todo mundo le va a funcionar igual porque Ajá. todas las personas no lo van a ver de la misma No es forma. el común denominador, mae. Correcto, fue una interiorización que yo Ok. hice de esto y entonces lo quise trabajar de esa manera, Ajá, ajá. pero está en como cada quien lo vea. Mi experiencia con el LSD también fue súper ya mística y astral, o sea, una vara muy, muy tuanis y feo a la vez. Ok. Entonces no es algo que recomiende, o sea, debería ser un profesional que recomiende estas cosas. Yo hablo lo que yo experimenté y es algo fuerte, man. Entonces no sé si todo el mundo lo va a experimentar igual, que sé que no. Yo he hablado con gente de si experimentó y vio cosas como yo las vi y no me he topado a nadie todavía. Ujú. Y como yo lo viví fue muy fuerte y no sé si todo el mundo esté preparado para experimentar algo así, man. Pero de cierta forma pues era algo que tenía que vivir, experimentar y por eso me ayudó a estar como estoy Lo ahorita. dejó pidiendo perdón, mae. ¿Verdad que sí? No, no, viendo aquí gente. Y no, Sí, en sí. todas, mae. Mae, justo por eso yo Ajá. digo que esta vara es una mesa de tragos, mae. Empezamos hablando de, ni me acuerdo, de política. Usted se desahogó, sí, más, sí, un momento, Mae, es que porque sí, mae, me desde que sentí llegó aquí, asqueado, mae. usted ha estado asqueado y usted quería liberarse. Empezamos hablando de política, terminamos hablando de sustancias permitidas en algunos lugares e ilegales en otros. Sí, sí, que también, si el que esté viendo esto ya ha visto varios, como que el enfoque de esto a veces, Fercho es como más como, una mesa de tragos y yo sí soy más como, traemos un tema Ajá. a conversar, que a un final, pues, está bien, Cualquier bar, usted es el invitado, mae. Somos libres. Usted es el experto y yo soy el mae que modera, nada más. No, no, porque a un final, no, y usted tiene muy buenos Y aportes. no, mae, ahí estamos. Pero es interesante y volviendo al tema, yo creo que es algo que sí requiere de más estudios, pero de que sí es positivo, porque por ahí estábamos viendo
el tema de una tabla de todas estas sustancias, cuáles ya se ha comprobado que son más Ujú. dañinas o no para el ser humano. Ma, y claramente pues a las ilegales que están de primeras como la heroína, ma, la Mae, cocaína, la número uno ahorita, el fentanilo, fentanilo, mae, sí. durísimo el fentanilo, ma. Luego, después de estas tres, le sigue el alcohol, ma, y es algo Imagínese, legal. ajá. No, mentira, el tabaco y Ok, luego el alcohol, ma, ajá. que son dos cosas legales. Que, ma, que eso es, ¿cómo es? Disclaimer, se les dice, o disclaimer. Ajá. Ma, al final eso no está ayudando en El nada. abuso, ¿cómo es? El El abuso del alcohol es nocivo para la salud. O ma, el tema de bueno, el cigarrillo yo creo que sí bajó el consumo, me Prohibido su parece, no uso sé, es menores una de 18 percepción. años. Exacto. Ya nadie lo va a dejar, ya la gente lo va a dejar de hacer. O las fotos, Mae, ma, ojo con eso que usted dice, inclusive el vapeo, que es una vara, mae, de un auge fuerte, realmente muy fuerte. Costa Rica acaba de cambiar un poco como la normativa y decir, a partir de ahora, no sé si esto ya está vigente, sería mejor que lo investiguen con más severidad, pero sé que el Ministerio de Salud recientemente anunció que no se van a permitir vapeadores que tengan sabores ok. porque se considera que esto es demasiado llamativo incluso en poblaciones muy jóvenes. Carajillos de colegio que, mae, uno de cada tres ya había probado, mae, tutti frutti, pay de limón, Es que sí, por el tema de los mae, sabores es más exacto, y atractivo, entonces, ma. y como, mae, es una vara que usted es fácil de conseguir, por así decirlo, Ujú, todo el mundo vapeando y a estas edades un problema de salud pública, ujú. aparte de que son varas que realmente envician bastante, entonces Y el tema del alcohol, que era parte de lo que usted mencionaba al inicio, que en algún momento fue ilegal, ma, hubo todo un tema, creo que fue en Estados Unidos específicamente, con mafias y todo lo demás. Ya luego pues se bueno, hizo. el alcohol tiene una tendencia cambiante y ahora realmente hay una masa importante que lo que está consumiendo es productos sin alcohol, eh, cerveza sin licor, mae, un montón de productores, digamos, de guaro que están mae, utilizando métodos para sacar el alcohol de sus productos porque la gente ya no le gusta tener resaca, Más no eso es le gusta interesante. avergonzarse al día siguiente de lo que hizo, entonces aprende como a producir felicidad por medio de la música o por medio de otras cosas, o en el peor de los casos están consumiendo otro tipo de Ma, qué sustancias. interesante eso por el tema del comportamiento del consumidor, porque Ujú. uno entendiendo este mundo también, ma, para que un producto exista tiene que haber una ocasión de consumo. O el mismo productor va a crear esa necesidad en la Correcto, o gente, sea, ya ¿verdad? eso es lo que voy. Entonces, como se necesita una ocasión de consumo, y si no existe, pues hay que inventarlas, como Ujú, el hecho de que tres comidas al día, o sea, no necesariamente es así, mae. ujú. Eh, He escuchado un montón de teorías conspirativas sobre el cereal para el desayuno, eso es o sobre por totalmente, qué se instaló esta tradición de tomar jugo de naranja en las mañanas, etcétera. totalmente, todo es producto Yo no del digo mismo que no marketing, lo mae. valido ni lo, mae, ni lo desmerito, solo lo he escuchado. No, no, pero es, mae, muchas de estas cosas ya están comprobadas que no son saludables por la Organización Mundial de la Salud, mae. Ajá. Y específicamente el tema del alcohol, pues, mae, Bueno, más, si nos vamos a poner muy místicos hasta la OMS, podemos cuestionar aquí. sí, sí, también, o sea, son súper cuestionables esas Sí. organizaciones, pero puntualmente a lo que va es que es interesante porque no hay una ley puntual que esté prohibiendo el consumo del alcohol por lo Ujú. dañino que es, mae, porque cambia su comportamiento, mae, la gente se pone de todas formas y una de esas es agresiva, mae, los accidentes que ocasiona, el tema de las adicciones, mae, y O eso sea, desencadena, digamos, si esto es una familias. vara que, perdón, ma, nada más para, Ajá, si ajá, esto no, es dale. una vara que se pone en una balanza, deja más plata permitirlo que prohibirlo, por todo el dinero que Ujú, inyecta en la economía y toda correcto. esta vara. Es más barato, ma, costear todos los tratamientos de la gente que se hace daño con el abuso de estas sustancias que prohibir el uso de las Pero es sustancias. que a un final se traslada a un problema social A eso y voy. a la sociedad, valga la redundancia, mae, y el productor, mae, pues se ve beneficiado y tal vez no está inyectando dinero a la solución, digamos, a tratar Ajá. a este mal, mae. Pero lo interesante de todo esto es que lo que usted decía ahora, o sea, es interesante cómo las generaciones después de nosotros han venido cambiando ese comportamiento. Ujú. Y los productores de del alcohol, mae, han tenido que ir viendo cómo se adaptan a las nuevas tendencias. Y por eso ya tal vez las cervezas como tal ya no se consumen tanto, el licor, mae.
Y sí, todo eso. Mae, han cerrado un montón de discotecas en Europa. Ajá, ahora hay más tendencias como a compartir con un café, mae, o Mae, más son tardear. como raves ahí en un café, mae. Ujú. O de hecho estaba viendo que hay una nueva tendencia que son los raves en saunas. Oiga, qué loco. Ajá. Entonces, mae, es interesante cómo el mismo consumidor, las mismas personas, las nuevas generaciones han ido cambiando ese comportamiento y si a un final, pues si no hay un consumidor y no hay una ocasión de consumo, el producto va a desaparecer, Ujú. mae. Y no hay una acción, digamos, por parte del Estado en donde se ponga una ley para que esto se prohíba. Y volviendo al tema que hablábamos de estas otras sustancias, ya específicamente tratar males sociales, ma, ahorita, Dima, yo creo que sí es algo importante en lo que se debería como de analizar y de probar para ayudarle a la gente, porque no es algo que se hagan codependientes de estas sustancias, porque eso es algo otra cosa que tienen, digamos, no son adictivas, mae. Ujú. Entonces son cosas que usted puede usar una vez, dos veces, mae, ya Bueno, hay con algunas que pruebas. está comprobado que son más adictivas que otras. Sí, sí, completamente. Pero mae, específicamente el MD y la psilocibina, Ajá. no son sustancias que generen adicción, que Ok. generen dependencia, mae. Y creo que va más por el tema de la liberación, porque usted a lo que se hace adicto es a lo que libera en su cuerpo, que en este Ok. caso es la dopamina, ma. Entonces, Y ahí digamos eh, que eso lo puede lograr hasta con deporte. correcto, Dima, con comida, con muchas cosas, ma. Lo que pasa es que claramente es socialmente visto mal una cosa que otra, Sí, sí, ma. obviamente. Y se asocian a otras situaciones y otros momentos, y me explico, o sea, no es lo mismo que usted sea adicto a comer, ma, y usted lo esté haciendo en una soda, a que sea adicto a una sustancia de estas en donde hay fiesta y otro tipo de cosas, ma. Bueno, mae, entonces para cerrar, yo quiero que ojalá la gente que nos ve, si alguien nos ve, Sí, 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 ya por ahí se han manifestado ok, personas que ok, se lo agradecemos mucho, mae, ya buena nota, pidiendo que saquemos respect. otro episodio, otro capítulo, mae. Bueno, de verdad, de corazón lo agradecemos, El mae. mae, quiero agradecer, mae, buena nota a mi primo, mae. Sí. Mae, no, no, digamos, yo que he visto, uno claramente consume podcast o diferentes productos audiovisuales y yo veía a la gente cuando, mae, Sí. muchas gracias, usted que nos ve, que no sé qué. Yo decía, mae, ¿qué hablas, alas de estos maes? Sí, es que Pero ya sí. uno estando de este otro lado, mae, que está intentando, primero pues haciendo lo que nos gusta, mae, y esperando aportar valor, y que alguien se manifieste ahí, un comentario, dos comentarios, y que nos tiren la buena, mae, Y al final realmente, de cuentas eso es, mae, porque nosotros interactuamos aquí y hablamos paja, que es lo que nos gusta, y la gente se une a la conversación y entonces armamos lo que nos gusta hacer, que es una mesa de tragos, solo que sin tragos ahorita, y di con gente, mae, incluimos a la porque gente. los tragos son malos, estamos hablando de eso. Bueno, Tragos de podríamos café. tener cerveza sin alcohol, mae, si ese fuera el caso. Ok, Pero perfecto. lo que yo quería para cerrar es que si la gente nos escucha o nos ve, nos diga qué consideran que está bien o que estaría bien incluir en esa lista de sustancias permitidas y qué consideran que no y por qué. Estoy Mae, si han seguro que todos tenido. estamos demasiado en desacuerdo Sí, y, sí, es un y tema ahí. demasiado también tenemos de acuerdo en muchas Mae, sí, ¿no? Y cosas. si han tenido alguna experiencia positiva o negativa, ahí también que lo pongan ahí, que nos Ajá. cuenten, mae. Pero todo Eh, el mundo, madre, me vomité afuera de la calle no, de no, y tal vez amargura. no solo con alcohol, tal vez con estas otras sustancias Sí, con lo que sea que hayan consumido. ajá, ajá, exacto, que tal vez no son probablemente experiencias tan agradables, pero entender si a alguien más le ha ayudado a superar algo, alguna situación emocional. O si le ha afectado por el contrario y Ujú, recomiendan no usarla por X o Y motivo. correcto. Yo quedé Bueno, directo, no, mentira. más o menos, weón. Bueno, buena ¿Qué sería? nota. Con eso Y cerramos. estamos, nos Muchas estamos gracias, hablando y un viendo. abrazo, que ya los bendiga. Pura vida. Nos vemos.